Bueno, buenas tardes a todos. Vamos a comenzar la sesión de hoy. Eh, ya iniciándonos en la parte final del curso y adentrándonos en el mundo de la energía, ¿no? Explicando un poco cuáles son nuestras posibilidades como seres humanos, siendo conscientes de que, aunque tenemos una apariencia física, somos mucho más que esa apariencia física. Estábamos comentando el tema de nuestra realidad energética a nivel de la física cuántica, pero ya no solamente la física cuántica, que todavía es profundizar mucho en el plano vertical de la existencia, sino solamente antes de que llegara la física cuántica estaba el electromagnetismo, estaba Maxwell, estaba Einstein. Einstein no llegó a ser un físico cuántico, pero estaba ya en el límite entre la cuántica y la electromagnetismo, ¿vale? De hecho, a Einstein le dieron el premio Nobel por el efecto fotoeléctrico, no por la ley de la relatividad. ¿Eh? Pero bueno, esto lo iremos comentando más adelante, como decíamos en el previo que hemos hecho antes de empezar a grabar. Pero bueno, lo que queremos hoy es situarnos donde estábamos. Estábamos comentando cuáles eran los pilares de la medicina interior, de las posibilidades que tenemos el ser humano de manera consciente de autorregenerarse, de curarse y de prevenir las enfermedades generando salud, no solamente física, sino también mental. Y habíamos hablado de que todo esto se produce a través de la atención y teníamos principalmente los pilares iniciales, eran la atención al cuerpo, la conciencia corporal en sus ámbitos, en movimiento o en práctica meditativa, ¿vale? Formal, y luego teníamos la respiración, ¿vale? Dentro de la respiración, recordaros que se ha investigado mucho y se ha desarrollado mucho las capacidades que tienen con la respiración a nivel de sanar, de curar, como medicina, ¿vale? Y recordaros que cuando la respiración es consciente y adecuada o eficiente, se produce un mayor efecto de oxigenación. El oxígeno es el principal nutriente de las células, por lo tanto, respirar bien y oxigenarse bien es el pilar básico para encontrarse bien, para promover la salud física, mental y para curar cualquier proceso en la cual nosotros podamos ayudar, ¿vale? No estamos hablando en meditación como hacemos de sustituir nada. O sea, una persona que tiene un cuadro de ansiedad potente o un cuadro de depresión importante, muchas veces no puede por sí mismo, aunque tenga la energía, poder poner esa capacidad regenerativa al 100% porque no está preparado. Entonces, el ser humano también ha desarrollado técnicas de psicoterapia. La medicina es una medicina que está ahí, la medicina científica es válida. Lo que pasa es que no es la única medicina y que nosotros, como pacientes o como enfermos, podemos ayudar a esa medicina, a que eso funcione, que sea el proceso más rápido, que sea menos agresivo. Es decir, hay muchas posibilidades, como pasa en psicoterapia, que nosotros podemos ayudar al psicólogo, al psiquiatra, también en la medicina general o en la medicina metabólica podemos ayudar mucho, ¿no? Entonces, la respiración, brevemente acordaos, produce un efecto positivo aumentando la oxigenación, tiene un efecto fundamental a nivel neuroregulador, activando el sistema parasimpático, eso es fundamental, porque el sistema parasimpático es el que produce el equilibrio neurofisiológico del cuerpo. Sabéis que el simpático es el sistema nervioso que está cuando estamos en alarma, cuando tenemos un peligro, pero nosotros no podemos vivir siempre en modo simpático, en modo activo, porque al final se produce una inflamación y un desgaste crónico brutal. Entonces, aprender a funcionar y regular la homeostasis del cuerpo activando el sistema parasimpático depende también de nosotros y eso, uno de los mecanismos más importantes es la respiración. ¿Vale? Y el tercer mecanismo súper potente de la respiración es a nivel mental. Hemos comentado que el sistema reticular ascendente tiene una serie de localizaciones que cuando se produce la respiración nasal y consciente, se activa ese sistema reticular y eso tiene que ver a nivel cerebral con activación de la corteza prefrontal, inhibición de la amígdala, que es la responsable del secuestro emocional, y fortalecimiento de la ínsula y de la corteza cingulada. Todos esos mecanismos lo que hacen es que se favorecen los estados de ánimo, las emociones y los pensamientos positivos.
e inhiben las emociones aflictivas, los pensamientos rumiantes y los negativos. Fijaros que nunca hemos sabido tanto, aunque intuíamos y se decía en el nivel de tradiciones, de cuáles son los efectos curativos y favorecedores de la respiración, solamente haciendo práctica de respiración. Bien. Luego teníamos un segundo pilar, que es el que vamos a entrar hoy, ¿vale? Hemos ido desarrollando este segundo pilar a través de la atención. Conforme nos hemos ido haciendo más conscientes del cuerpo, más conscientes de la respiración, más conscientes de los contenidos mentales, ¿qué hemos estado desarrollando? La consciencia, lo que se llama el observador. ¿Mm? Esa instancia, vamos a decir, que se va generando en la mente, ¿vale? Que lo que hace es observar nuestros contenidos mentales, aumentar y focalizar la atención para conocernos mejor y cuidarnos mejor. ¿De acuerdo? Una vez que el observador va madurando, ¿y cómo madura? Pues cuando la práctica es continuada y nosotros estamos atentos y aprendemos a focalizar la atención y poder observar el cuerpo de forma adecuada, poder observar los contenidos mentales de forma adecuada, sin dejarnos arrastrar por los pensamientos, por las sensaciones negativas o por las emociones aflictivas, eso se va madurando. Los budistas dicen que esa mente va asentándose, se va equilibrando. Entonces, ese foco consciente que va madurando en un momento determinado, lo que hace es que no solamente se da cuenta de lo que está observando, sino que en esa propia inteligencia tiene la capacidad de observarse a sí mismo, mirarse a sí mismo. ¿Vale? Es como, la metáfora es en el teatro, ¿no? El foco este de la luz que ilumina los personajes, ¿no? Como si ese foco de luz en un momento determinado mirara hacia sí mismo. Ha estado iluminando los personajes del teatro, que es nuestra vida diaria, nuestros pensamientos, nuestras historias, ¿no? Y de repente, esa luz que ilumina nuestra vida o nuestros contenidos mentales tiene la capacidad de voltear sobre sí mismo y reconocerse. ¿Vale? Cuando esa capacidad que tiene el ser humano de observar observa al observador, eso es lo que se llama presencia. ¿Vale? Eh, en otras palabras, es la conciencia de ser consciente. En un momento determinado, tú no solamente eres consciente de lo que observas, sino que a la vez te das cuenta que eres consciente. Parece un trabalenguas, pero es muy interesante. Es decir, esa capacidad de ser consciente de los contenidos y reconocerse como conciencia no lo tiene nada más que el ser humano, de momento en las especies que hay en este planeta. Porque los animales y los seres vivos tienen capacidad consciente, pero no son conscientes de que son conscientes. No se dan cuenta, no son conscientes de que pueden observar y transformar sus contenidos mentales. ¿De acuerdo? Por ejemplo, los ciertos homínidos, los perritos, que son muy... Dentro de los seres, de los animales que conocemos más inteligentes, tienen esa capacidad de darse cuenta, de ser conciencia, pero no es la misma conciencia que tiene el ser humano. ¿De acuerdo? Bien. Entonces, esto es eh, entrar en lo que decíamos, el plano vertical. De repente, el observador está dándose cuenta de la realidad de los objetos exteriores y de sus objetos mentales y puede transformarlos. ¿De acuerdo? Y ahora, cuando el observador entra en su propio autoconocimiento, ¿qué descubre? Que eso que conoce no es un objeto. Claro, eso que conoce sería una energía, si no es un objeto, ¿vale? Que se puede objetivar cuando tú lo vas reconociendo, pero en principio no es un objeto como un pensamiento, como es una emoción, como un sentimiento. Y lo vamos a ver luego en la práctica. ¿Por qué nos damos cuenta? Por una cosa sencilla, que es que nosotros estamos observando objetos mentales, estamos observando cualquier objeto exterior. Y esos objetos, en la naturaleza de su realidad, van cambiando constantemente. De repente te llega un pensamiento, te llega una emoción, te llega una sensación, y estos
son transitorios, son efímeros, van cambiando constantemente. Pero ¿qué es lo que permanece? La capacidad de ser consciente de toda esa cadena de cambios. O sea, esa conciencia, eso es lo que llaman, es la dimensión de un continuo que está ahí y tú te estás dando cuenta de todos los cambios que se están produciendo en el exterior y en tu mente. ¿Vale? Entonces, por eso los objetos tienen ese desarrollo horizontal o lineal que tiene que ver con el espacio y el tiempo, es la dimensión del espacio y del tiempo, es la dimensión de los objetos, es la dimensión de la física mecánica, ¿vale? Y cuando entramos en la conciencia, en ese continuo, ya es otra dimensión de energía. ¿De acuerdo? Así vamos a intentar simplemente, aunque podemos profundizar más adelante, pero con eso, con esa perspectiva creo que es suficiente. Entonces, como no es un objeto y como en realidad es invisible, igual que sucede un poco un poco no, con la atención, que es una energía. ¿Cómo funciona esto? ¿Cómo podemos descubrirlo, reconocerlo? Pues viviéndolo, experimentándolo. Porque una cosa que no es un objeto y que no tiene forma, difícilmente podemos pensarlo. ¿Mm? O sea, nosotros tenemos un objeto y hacemos una imagen, una proyección de ese objeto o de esa circunstancia y lo generamos como un pensamiento. ¿De acuerdo? Pero algo que no tiene forma, que es invisible, es muy difícil. No es que sea muy difícil, es que no es su ámbito, no es el ámbito del pensamiento. Pero sí se puede evidenciar porque es una energía que está en nosotros y somos nosotros. O sea, cualquier cosa que esté en nosotros, cuando nosotros desarrollemos la atención, podemos vivenciarla, podemos experimentarla, podemos reconocerla, no como algo visible, pero sí que interiormente. Esto ya en psicología y en muchos aspectos de la realidad se habla de la validez de la experiencia subjetiva. Antes la experiencia subjetiva era una cosa que como no se podía medir, ni pesar, ni ver, pues eso eran historias. Pero hoy en día la experiencia subjetiva es una experiencia tan válida como puede ser la experiencia objetiva. Y posiblemente, como comentabas tú, Tony, las mediciones que actualmente existen de la experiencia subjetiva nos disparan a dimensiones de la realidad mucho más amplias que la simple dimensión objetiva de lo que podemos ver o tocar. ¿De acuerdo? Bien, entonces ese es un poquito el cambio, ¿no? Hemos estado utilizando la respiración, hemos estado utilizando el cuerpo, algo visible, algo mucho más tangible para nosotros, y ahora nos vamos a adentrar siguiendo de la mano de la atención en la experiencia de estar atentos, en la experiencia de ser conscientes. ¿Qué es esa energía que está atento a los contenidos mentales? De otra forma, también, en una metáfora de la conciencia, es ¿qué es ese espacio donde todo surge? La mente proyecta, genera contenidos. Y esos contenidos nosotros los hacemos conscientes en un espacio, ¿no? Entonces, por un lado están los contenidos mentales y otro es el espacio donde surgen los contenidos. Esa es otra metáfora que puede servirnos para adentrarnos un poco en la experiencia de la conciencia. ¿Vale? Eh, otra metáfora interesante es la metáfora de la luz, ¿vale? La luz. Eh, la conciencia, como os he dicho antes, sería ese foco de atención, porque la atención en realidad es el proceso, el mecanismo dinámico de la conciencia. Nosotros somos conscientes a través de la atención. Aquello que no atendemos no podemos ser conscientes, ¿de acuerdo? Entonces, la luz también es una metáfora interesante para adentrarnos en la experiencia de la conciencia. De hecho, en la experiencia subjetiva de las personas que han podido reconocer, ser conscientes o descansar en esa presencia, la gente lo que refiere es sensación de espaciosidad, sensación de luminosidad. Acordaos de Santa Teresa de Jesús, por ejemplo, los místicos, que en esas experiencias cumbre, en esas experiencias de otra dimensión, hablaban de esta sensación de totalidad, de espaciosidad, de luminosidad. ¿Vale? Entonces, lo digo porque todas estas posibilidades pueden surgir en la práctica a la hora de la experiencia subjetiva que vamos a compartir, que vamos a compartir hoy, ¿vale? Entonces, para resumir y volver ya a empezar, el observador que hemos ido desarrollando en un momento determinado se asienta, se madura y dice, ¿quién soy yo? Es una de las preguntas de toda la vida, ¿no? O sea, ¿quién soy yo que observa?
¿Quién es eso que es consciente? ¿Quién sabe? ¿Qué es lo que sabe? ¿No? ¿Quién y qué? O sea, hablando de qué realidad es esa, vamos a intentar descubrir también esta naturaleza de la realidad, porque una de las cosas que nos lleva la atención es, como decían los budistas, el Dharma, la naturaleza de la realidad, ya lo sabemos, impermanencia, interdependencia e insatisfactoriedad. O sea, eso es la realidad de los objetos, del mundo mecánico. Todo está en cambio continuo, todo está entrelazado, causa-efecto, y es insatisfactorio. El próximo día leeré la famosa, eh, eh, el proverbio, este texto de Edgar Tolle al final de uno de sus libros que utilizó Vicente Simón en la entrada a la Academia de Medicina, que habló de mindfulness y de la atención, diciendo que en realidad, o sea, no solamente existe la dimensión de las formas, sino que existe una dimensión que no tiene forma. Y que cuando no tenemos equilibrio entre el mundo de las formas y el mundo de la energía o lo que no tiene forma, el ser humano se encuentra que le falta algo. Pero el problema es que no sabe qué es lo que le falta. Y eso está claro cuando nosotros empezamos a acumular cosas, a tener muchas cosas y que cada vez necesitamos más cosas para cumplir esa satisfacción que cada vez es más breve, ¿no? ¿Dónde hemos experimentado eso? Que nos hemos comprado un coche, que alegría, y el coche a los 3 días ya no. Que nos hemos comprado esto y uy, ya no. Tenía esto que quería, de repente, uy, ya lo tengo, ya no estoy contento, ¿no? Esa insatisfactoriedad está ahí. Y eso no es porque la naturaleza en sí sea insuficiente. Ojo, es que nosotros no experimentamos bien la naturaleza de la realidad, porque la naturaleza y el ciclo de la vida es perfecto, tal y como es. Y podría llenarnos totalmente, pero como no tenemos equilibrio entre el ciclo de la naturaleza que pertenecemos como seres humanos y el ciclo de la energía como conciencia, que es un proceso energético universal, como no existe ese equilibrio, estamos que nos falta algo. Y cuando tenemos o encontramos las dos cosas, tenemos esa sensación de plenitud, que es lo que comentábamos el día del curso. Todo está bien como es. Lo que es como tiene que ser. Pero claro, eso que lo puedes decir a una persona que lo ha experimentado, cualquier persona no lo entiende. Pues que todo está bien como está, pues eso no lo entiendo. Que todo lo que me pasa es porque me tiene que pasar para aprender y tal, pues eso no lo entiendo. Y yo porque tengo que tener esto y aquel no, y porque tengo que tener esta enfermedad y porque tengo que tener esta desgracia. En el mundo donde no hay conciencia, eso no se entiende. Pero cuando vas equilibrando el mundo de la naturaleza, el ciclo de la vida, que la vida en sí es un regalo, vivir es un regalo, aunque es verdad que muchas veces lo vimos como una desgracia, pero en realidad la experiencia como ser humano es un regalo que nos ofrece la naturaleza. Cuando nosotros podemos aunar esa energía multidimensional de la conciencia y lo vemos, se produce un cambio de paradigma y un cambio de experimentación de la vida. Acordaros aquello también que os he leído muchas veces de Nisargadatta, los frutos de la atención. Cuando la conciencia se desarrolla, ves que la vida es tu casa y que todo lo que sucede es porque tienes que ser para que tú te desarrolles, evoluciones y aprendas. Entender eso, que la vida nos va poniendo a prueba para ir Aprender. aprendiendo y pasando a otro nivel y luego de ese nivel, así hasta que vamos Nos creciendo. cuesta mucho porque no somos conscientes. Entender eso, Eso. yo lo voy entendiendo ahora y tengo 50 años. Es un proceso largo, pero Y no siempre es se ha fácil. dicho la escuela de la vida. Eso es un dicho antiguo. Todo el mundo, yo me acuerdo a mis abuelos, la escuela de la vida. La vida Y además, es con eso, ¿no? una puntualización, si no lo aprendes, te lo va a volver a poner una y otra vez Total. hasta que lo aprendas. No sé dónde lo he leído que la vida te pone siempre las mismas pruebas hasta que tú las aprendas. Si no has aprendido, te lo vuelvo a presentar una y otra vez. Yo pongo también el ejemplo del estudiante. Ah, no lo aprendes, bueno, no pasa nada, pero tienes que repetir y repetir y repetir hasta que lo aprendas. O sea, bien. Bueno, vale, pues entonces en ese cambio de paradigma, en ese salto, que llamaremos a partir de la semana que viene o la otra cuando hablemos algo de física, ese salto cuántico, ese cambio de perspectiva, ¿vale? Estamos ahora observando que esa energía del observador, esa atención que nos ha ido tan bien para poder observar la mente, transformar emociones, comprender la naturaleza de los pensamientos, utilizar la respiración y el cuerpo de manera mucho más consciente y mucho más sanadora o regeneradora,
se va a completar con otro pilar todavía mucho más potente, más energético, de una línea, de un nivel multidimensional más vertical, no tan transversal, y que está en nosotros. Está en nosotros y ha estado siempre. El problema es que nosotros no lo hemos descubierto y no sabemos el inmenso potencial que tenemos. Y vamos a intentar desarrollar ese potencial. Bueno, todas las religiones y todas las tradiciones, ¿no? Jesús decía que tenemos muchos talentos y que muchas veces nos morimos y los talentos se quedan ahí y no los desarrollamos. Eso está, vamos, es decir, este es el descubrimiento de nuestro inmenso potencial de energía para poder vivir y cambiar nuestra perspectiva de la realidad y de la vida. Bien, ¿alguna preguntita más? ¿No? Pero estamos en un tema muy interesante. Esto último que has dicho es muy bonito porque nosotros mismos somos autolimitantes. Claro, Y cuando somos capaces de liberar esa energía y dar ese paso a tener esa curiosidad que tú siempre has hablado, ¿no? De ese niño, ¿no? sí. De la mirada esa, de decir, voy a intentarlo. Si supiéramos lo que somos capaces, yo hablo conmigo, yo tengo miedo, y tengo mi capacidad de limitante que me limita muchas cosas. Sí. Y ahora estoy intentando cambiar eso. Claro. Soltar, fluir, pero eso que has dicho último es... Estaba comentando Tony que, por si no lo habéis escuchado, que es que muchas veces el ser humano en sí es autolimitante. Los antiguos decían que esa autolimitación produce un gran sufrimiento. Y ellos hablaban que una de las causas más importantes del sufrimiento es la ignorancia. La ignorancia es no saber o reconocer el inmenso potencial que tenemos de saber, de descubrir, de regenerarnos, etcétera, etcétera. ¿No? Pues un poco vamos a quitarnos esa limitación, vamos a ser conscientes y vamos a intentar experimentar esa sensación de presencia, ¿vale? Entonces, vamos a hacer una práctica un poco doble para adentrarnos en el mundo de la presencia, que es la consciencia de ser conscientes. O sea, nosotros somos conscientes de los contenidos mentales en la práctica, surja lo que surja, entonces, igual que somos conscientes de la respiración o de las sensaciones del cuerpo, entonces, ¿qué sucede? ¿Cuál es el primer mecanismo sencillo? Es que si yo soy capaz de estar atento a un objeto, hay algo que está atento. Entonces, lo que hacíamos en la primera parte del curso o la parte inicial de la práctica meditativa es ser consciente del cuerpo, ser consciente de la respiración, ser consciente de los contenidos. ¿De acuerdo? Entonces, cualquier cosa de lo que somos conscientes nos refiere a lo que está siendo consciente. ¿De acuerdo? Entonces, es como si en un momento determinado en la práctica se produce un desdoblamiento. Es un ojo está observando el objeto y a la vez el otro ojo se está dando cuenta de que soy eso que está observando el objeto. ¿Vale? Lo difícil de la consciencia es que como no es un objeto, es muy difícil ponerlo en palabras. Y de hecho por eso siempre se han utilizado metáforas, ejemplos, porque no se define como un objeto y como no es un objeto es muy difícil comunicarlo. ¿Vale? Pero haciéndolo sencillo es que cada vez que nosotros atendemos a un objeto, ese objeto nos puede referenciar a lo que está observando. ¿De acuerdo? Esta es un poquito la práctica. La iremos intentando compartir. Y luego hay una práctica muy potente, que quizá para mí es de las más potentes, que es una práctica Vedanta que dice, el espacio entre dos pensamientos es una puerta hacia el infinito. ¿Qué quiere decir eso? Que en ese espacio, cuando no hay contenido, cuando no hay objeto, cuando nosotros depositamos la atención en algo que no es un objeto, que no es un contenido, es un espacio, eso es una puerta hacia otra dimensión. Esto lo decían hace 3.000 años. El espacio entre pensamientos es una puerta hacia el infinito. Y luego a mí se me ocurrió una cosa muy chula también, bueno, me vino a la cabeza, Alicia en el País de las Maravillas, que de repente, claro, o sea, el conejo de Alicia le enseña una puertecita, y entonces en esa puertecita que ¡pum!, se mete en otro mundo, ¿no? Pues cuando yo leía eso, me venía Alicia en el País de las Maravillas, es decir, el espacio, de nuevo otra vez la metáfora del espacio como consciencia, como otra dimensión. El espacio entre dos pensamientos es una puerta hacia el infinito. Entonces vamos a hacer la práctica intentando observar
darnos cuenta de que entre cada contenido hay un espacio. ¿Eh? Los contenidos son como las perlas de un collar y entre perla y perla hay un espacio, hay una línea. Pues nosotros vamos a intentar entrar en ese espacio, en esa puertecita y a ver si tenemos suerte y el conejo nos lleva a vivir otra dimensión. ¿De acuerdo? Bueno, vamos a ver qué sale. Estamos ahí todos muy entusiasmados. A ver si conseguimos una experiencia, porque esto solo se puede, es como los niños, como decía Tony. O sea, esto es, de hecho he puesto un ejemplo de niños porque Alicia y muchos de los cuentos de Walt Disney tienen más mensaje de lo que nos imaginamos, ¿eh? Los cuentos que se contaban tienen su parte de entretenimiento, pero tienen su parte de filosofía. Bueno, vamos a ver qué sale.